Muy bien, estamos con nuestro primer invitado, el diputado nacional Eduardo Toñoli, del Frente de Todos. Eduardo, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto. La primera pregunta apunta fundamentalmente a que tuviste una mirada crítica con respecto a la designación del nuevo ministro de Seguridad de la provincia. Lo cierto es que los ministros pasan, los muertos aumentan. Digo, ¿cuál es tu opinión sobre la política de seguridad del gobierno provincial? Bueno, yo creo que la política de seguridad del gobierno provincial ha sido lamentablemente errática, ¿no? Tuvo un comienzo, digo más allá de los resultados, ¿no? Porque no se puede exigir resultados inmediatos en el marco de un proceso que lleva ya varios lustros de disparadas de lo que a todas luces es quizás lo más evidente y lo más doloroso de este escenario de crecimiento de la violencia urbana, que son fundamentalmente los homicidios, ¿no? Algo inocultable para cualquier gestión. Nosotros recordemos que hacia el 2009, 2010 empezó esa escalada y hemos subido a números que nunca han logrado bajar de números más, números menos, de triplicar la media nacional, que es un número altísimo. Dicho esto, y no poniendo por delante los resultados inmediatos, sino de alguna manera una política coherente y sostenida en el tiempo, yo creo que la gestión de Omar Perotti tuvo un arranque, por lo menos para mí, esperanzador, fundamentalmente porque puso el eje donde debía ponerse, que es la necesidad de recuperar para el poder político de la provincia el control de las fuerzas de seguridad. Y la gestión Saín, más allá de la opinión que tenga cada uno particularmente de la figura de Marcelo Saín, tuvo algunos hitos en ese sentido, como el envío de 3 proyectos de ley que la provincia, en una provincia que hace mucho que no debatía la posibilidad de una reforma integral, no solo de las fuerzas de seguridad, sino de su sistema de seguridad pública. 3 proyectos de ley que lamentablemente durmieron el sueño de los justos en un cajón de la legislatura provincial. Una legislatura que nadie puede decir que no ha estado activa en materia de seguridad, interpelando, cuestionando. Está muy bien porque fundamentalmente la oposición tiene que tener ese rol, pero que ha sido muy deficiente a la hora de discutir para adelante, discutir iniciativa. Quiero recordar que en su momento, cuando en una situación muy similar a esta, la Cámara de Diputados de la provincia estaba controlada por la oposición, 2011-2015, en ese momento me tocó ser diputado provincial, tuvimos una etapa de muchísimo debate, muchísimas interpelaciones de comisiones investigadoras, del triple crimen de Villa Moreno, del famoso acontecimiento de la MAC de Medina. Bueno, 2 veces fue interpelado en su momento el ministro Lamberto, y sin embargo también tuvimos algunos hitos que tenían que ver con lo propositivo. Yo soy autor, por ejemplo, de la ley que terminó promulgándose 2 veces, una vez vetada, la segunda fue finalmente aceptada por el Ejecutivo, de creación de la Policía Judicial, la ley de emergencia de seguridad en su momento. Es decir, había una mirada crítica, pero también había un planteo hacia adelante. Me parece que falta en esta legislatura. Si no les gustaban esas 3 leyes que mandó el Ejecutivo a la oposición, que es mayoritaria, tranquilamente podría haber sacado leyes integrales de reforma que tuvieran que ver más con sus expectativas, sus ideas, etc. Pero digo, a ese escenario inicial, como dije antes, esperanzador, o que por lo menos sentaba las bases de un camino, bueno, creo que no se sostuvo ese camino, ¿no? Y fuimos en un proceso progresivo de involución hasta este último, donde precisamente se hizo lo que los manuales suelen no recomendar, que es poner en un órgano político o en la conducción política de la Fuerza de Seguridad a un miembro de la misma fuerza, ¿no? Más allá de las características personales, no lo conozco personalmente, tengo algunas referencias que se han ido construyendo, que han ido apareciendo en el marco de la discusión del nombramiento, pero me parece que el concepto de poner a alguien proveniente de la Fuerza de Seguridad cuando lo que hoy necesitamos es fundamentalmente fortalecer la conducción política, y para nosotros fortalecer la conducción política es evitar las miradas corporativas, es que los premios, los castigos, los ascensos, los traslados, todo lo que tiene que ver con la gestión cotidiana de la fuerza esté en manos o conducida por el Poder
civil y que la fuerza se dedique a lo que se tiene que dedicar, ¿no? Que es la prevención, la persecución de delitos eventualmente, ser auxiliar de la justicia cuando corresponde, etcétera, ¿no? Eduardo, fuiste uno de los impulsores de la vuelta del tren suburbano, que tanto estamos esperando hace rato. ¿Cómo estás visualizando su actualidad, su desarrollo futuro? Bueno, la verdad que he vivido en términos personales y con muchos amigos, compañeros de ruta o de vías, en este caso, de hace mucho tiempo, hemos vivido jornadas muy emotivas, ¿no? Después de 45 años de que los trenes metropolitanos de pasajeros no unían a Rosario con las localidades de la región, hoy un tren de pasajeros vuelve a unir a Rosario con Cañada de Gómez en servicios diarios, cotidianos, y eso es una gran noticia, ¿no? Porque hay que recordar, ¿por qué digo 45 años? Porque a diferencia de otros servicios de larga, de media distancia y de algunos otros servicios locales que fueron interrumpidos durante la década de los 90, durante el menemato, en el caso de los trenes que unían, que daban vida a la segunda red ferroviaria metropolitana del país de pasajeros, la primera era y sigue siendo la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que une a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con todo el conurbano bonaerense, con parte de la provincia de Buenos Aires. La segunda era la que unía a Rosario con todo el sur de la provincia y con 3 provincias linderas. Y sin embargo, de un día para otro, por una decisión de la última dictadura cívico-militar en diciembre del 77, esos servicios se interrumpieron, ¿no? Cuando hicimos la presentación, lo hicimos por supuesto, porque es de una iniciativa que aprovechando este impulso Rosario Cañada de Gómez propone recuperar esa segunda red ferroviaria metropolitana. A los pocos días hicimos una rondita por algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Y les decía a los periodistas y no les podía entrar en la cabeza, ¿qué pasa si mañana se interrumpen los servicios ferroviarios que todos ustedes usan y que les permite viajar a Lanús, no sé, a Tigre? Un escándalo absoluto. Claro, no les entraba en la cabeza. Claro. ¿Y qué pasaría en términos de la movilidad de los habitantes de la región? Ya es un caos la entrada a la ciudad de Buenos Aires por esas autopistas, ¿no es cierto?, con las que a veces entramos para ir a Buenos Aires. Imagínense lo que podría ser la entrada y la salida si se interrumpieran esos servicios. Y es lo que pasa acá. Acá nosotros tenemos grandes problemas de tránsito en la ciudad de Rosario, en parte porque hay miles y miles de habitantes de la región, entre ellos muchos rosarinos que se han ido a vivir a Funes, a Roldán, a distintas localidades, producto del precio de la tierra, producto que consiguieron un procrear y no tenían tierra acá en Rosario, se fueron a construir afuera, y vienen todos los días a trabajar, a estudiar a la ciudad de Rosario, muchos de ellos en su automóvil particular. Esto de volver a tener servicios similares a los que tuvimos hasta diciembre del 77, entre Rosario y el cordón industrial, Rosario y Casilda, Cañada de Gómez, que es el que se recuperó, Villa Constitución, etcétera, nosotros podíamos lograr que miles y miles de habitantes de la región dejen los autos en su casa o dejen de ser rehenes de empresas de transporte automotor que la verdad que prestan un servicio bastante deficiente. A las pruebas me remito. Quienes nos toca recorrer mucho la provincia, vemos cotidianamente colectivos humeantes al costado de la ruta con jóvenes, muchos de ellos que vienen o se vuelven a sus localidades de estudiar, esperando que pase otro colectivo de la misma empresa para que pueda levantarlos, ¿no? En el mundo el tren es considerado no una rémora, como durante mucho tiempo se pensó en la Argentina, sino el transporte del futuro, porque es barato, mucho más barato que el transporte automotor, porque es ecológico, porque es rápido y porque además es mucho más seguro. Los números de siniestros viales no tienen absolutamente nada que ver con los siniestros, en todo caso los casos de accidentes de trenes, que en general son grandes noticias, generan algún impacto, pero en términos de números y en números de vidas humanas que se han perdido no tiene nada que ver con los siniestros viales, que es una de las mayores causas de fallecimientos que hay en la Argentina, ¿no? Eduardo, vamos a la pregunta incómoda. Dale. Por tu historia familiar, por tu compromiso militante,
Digo, por tu pertenencia al movimiento Evita, obviamente está por allí Cristina Fernández puso en discusión el tema de los planes sociales que no tendrían por qué manejarlo los movimientos sociales, sino que tendría que manejarlo el Estado. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Digo, ¿te sentiste no identificado? ¿Entraste en crisis? ¿Cuál es tu posición? No, yo tengo una posición muy clara, que es una posición del espacio del que formo parte orgullosamente. El peronismo históricamente no se ha pensado exclusivamente solamente desde el Estado, ¿no? Para el peronismo está el Estado, está la economía o el mercado, como se le quiera llamar, está el individuo, pero también está la comunidad. Y lo que históricamente hemos llamado dentro del peronismo las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Y el peronismo ha construido políticas públicas, cuando le tocó hacerlo desde el Estado, con las organizaciones de la comunidad. Ha hecho viviendas, una parte importante de la enorme cantidad de viviendas que ha hecho el peronismo en su periodo clásico, histórico, las ha hecho con los sindicatos, ha hecho política deportiva con los clubes, cuando digo con, no como beneficiario, que es una mirada quizás mucho más liberal o mucho más pensada desde la lógica de la gestión. Ha hecho con el protagonismo de esos actores sociales. Nosotros entendemos que hay políticas que no son políticas sociales, sino que son laborales, por eso una parte importante de los programas de asistencia, que alguna vez fueron de asistencia social, se han convertido por intervención de muchas organizaciones de la economía popular, organizaciones sociales, movimientos populares, en políticas laborales. Si hay por alguna razón en que esos recursos puestos en el territorio tienen alguna efectividad, y por efectividad entiendo que se genere, por ejemplo, obras menores a partir de eso, se genere, por ejemplo, centros de atención a la primera infancia y a los adultos mayores, se genere estructuras de empresas sociales productoras de alimentos, se genere una serie de redes que permiten que una parte importante de la población se organice, produzca y trabaje, es porque hay organizaciones de la comunidad. Entiendo por organizaciones de la comunidad no solamente organizaciones sociales, sino también credos, sino también centros comunitarios no organizados dentro de alguna estructura más grande, vecinales, etcétera. Por supuesto que tiene que estar el Estado controlando y auditando, y lo hace. Si vos te fijás en los días que se dio ese debate, hubo 180.000 beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo, que es en última instancia una de los canales en la que muchos de esos programas de asistencia social se ha volcado, ¿no es cierto?, o se ha estructurado, que cambiaron de unidad ejecutora. La unidad ejecutora es la unidad que controla, audita y organiza el trabajo de esos programas. La inmensa mayoría de esos 180.000, mientras se daba esta polémica y algunos intendentes y gobernadores reclamaban para sí el control de estos programas, eran de beneficiarios de esos programas que estaban en las unidades de gestiones de intendencias y gobernaciones que ya tienen control sobre eso y decidían migrar hacia unidades de gestión de organizaciones de la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí había trabajo organizado y no había, por ejemplo, un intendente o una intendenta que usufructuaba algo que es una colaboración, una ayuda que tiene que servir para salir adelante, para organizar el trabajo, etcétera, y lo utilizaban para no contratar a trabajadores municipales y hacerlo trabajar 8, 12 horas por algo que es un fraude laboral, ¿no es cierto? Hay juicios por ese tema, ¿no? Entonces, bien, muchas veces no vaya a ser cosa que una vez que revisemos y hagamos estas auditorías nos encontramos con que la mayoría, no porque el Estado sea malo, sino porque muchas veces es incapaz de convertir en trabajo, en organización, en redes productivas, porque para eso necesitaría una estructura que hoy no tiene y que tampoco uno desea que tenga, toda esa iniciativa que muchas veces surge de la comunidad. Yo creo que hay que apostar mucho a la comunidad para salir de esta situación. Creemos en la necesidad de mayor Estado, pero también de mucha más comunidad organizada para salir del escenario crítico en el que estamos, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Seguimos aquí en hashtag Hora Política con el diputado Walter Giorgi.